Protestas contra el Fondo Monetario Internacional. Argentina está fuertemente endeudada. En marzo del 2022 vence otro pago del préstamo de 45.000 millones que el fondo concedió al anterior presidente Mauricio Macri, sin una evaluación adecuada. Al final, con el dinero se pagaron los costos corrientes y la reprogramación de deuda, y se mantuvo el sistema de corrupción. En diciembre de 2019 asumió Alberto Fernández, y apenas 3 meses después llegó el coronavirus. Durante la pandemia, Fernández hizo mal en casi todo lo que podía hacerse mal. Impuso una estricta cuarentena de 5 meses que finalmente arruinó la economía. Desde entonces, el Banco Central imprime pesos sin interrupción y las reservas líquidas de divisas probablemente no sean suficientes para cumplir con las obligaciones de pago. Por la sequía, la cosecha será modesta, muy modesta. Y luego, para empeorar las cosas, la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés, lo que atraerá la salida de capitales desde el hemisferio sur. Argentina proviene del latín argentum, plata. El imperio colonial español así al menos lo sospechó. Y en este punto todos están de acuerdo. El país de 3.700 kilómetros de largo y más de 1.400 kilómetros de ancho está verdaderamente bendecido con riquezas naturales. El país sudamericano alguna vez prometió prosperidad para todos, pero después de décadas de declive, se convirtió en un estado en bancarrota crónica. Cuando hubo la crisis del 2001-2002, la pobreza en Argentina era de alrededor del 10, 12, 15%. Nosotros decimos que superamos esa crisis, pero hoy la pobreza es del 40%. Carlos Gavetta huyó a Francia durante la dictadura en la década de 1970. Más tarde fundó la edición argentina de Le Monde Diplomatique y fue su editor en jefe durante muchos años. Un pensador independiente. La pampa húmeda es 2 veces más grande que Francia entera y que tiene un promedio de humus en algunos sitios de 1 metro, cuando en Europa una tierra es considerada riquísima cuando tiene 15 centímetros, y esto es rarísimo además en Europa. Dicen, pero ustedes luego hablan con la gente, porque si usted va a Nigeria, que es un país tan rico como la Argentina, pero luego ve que hay un analfabetismo, bueno, entiende. Pero aquí ve las universidades, habla con la gente, ve los periódicos, mira la radio, hay una actividad cultural de país desarrollado. Entonces la Argentina, esa que era la Europa de América, o el París de América que lo llamaban, se encontró con que llegó a la altura de lo que antes se hablaba de Bolivia, de Perú, lo que miraban los argentinos, lo miraban de costado como diciendo, son los peruanos, los bolivianos. Bueno, hoy estamos siendo parte integrante de una América profunda, de una América pobre. Enorme riqueza natural por un lado y pobreza por el otro. Entonces, ¿qué están haciendo mal los residentes del país plateado? A los argentinos les gusta culpar a factores externos de la caída. Al imperialismo y al Fondo Monetario Internacional, que está apretando fuerte al país. Y, por supuesto, al otro partido político. Por un lado de liberales y por el otro lado de populistas, el peronismo. Un liberal cree que los populistas han devaluado el trabajo, y ellos, a su vez, reprenden a los liberales como capitalistas antisociales. Ambos tienen algo de razón, y ambos creen que el futuro es sombrío, que los modelos sociales y productivos han fracasado y que faltan nuevos. No creo que en lo inmediato salgamos de la crisis, creo que no me atrevo a hacer pronósticos de largo plazo, pero en el corto plazo vamos a tener graves problemas, incluyendo quizá problemas de violencia. La Argentina se va degradando, en una escalera cada vez peor. La gente se olvida cuando viene la bonanza, porque en el medio conseguís precios de soja altos o conseguís que te presten plata y se vive una mini bonanza. ¿Entendés? Entonces ahí aparece alguna ilusión. Los argentinos viven en una ilusión gigantesca.
Aldo Sartelli enseña historia, un respetado intelectual trotskista. La Argentina es un país quebrado, y está quebrado hace 70 años. La Argentina nunca pudo superar el hecho de haberse construido sobre una rama de la producción, la rama agraria, que dio todo lo que puede dar y no puede dar más. Entonces, una sociedad que tenía 6 millones de habitantes podía vivir de 40 millones de vacas y 20 millones de toneladas de cereal. Una sociedad de 50 millones de habitantes no puede vivir de eso. Pero una resistencia política y social, como hace 20 años, no está a la vista. A la derecha de los peronistas está la Alianza Liberal, el PRO, que ayudó a crear el problema de la deuda. Y aún más a la derecha está Javier Milei, ultraneoliberal La única expresión liberal pura y consistente. y abiertamente simpatizante de la dictadura militar. Y me han dicho desde la hermana de Hitler, genocida, defensora de genocida. Muchos jóvenes votaron por él, porque regaña a la casta política y protesta gritando libertad contra las medidas represivas contra el coronavirus. La izquierda es en gran parte trotskista y está dividida. Aunque todavía usa los símbolos de la revolución de hace 100 años, no tiene un proyecto alternativo para la Argentina capitalista de hoy. Defiende las instituciones burguesas e incluso pide medidas sanitarias aún más duras. La izquierda no tiene solución para esto. ¿Y los sindicatos anteriormente poderosos? Esta es una clase obrera africanizada. La gente se ofende cuando se dice esto porque la gente en el fondo es racista y no se da cuenta, pero la Argentina tiene niveles de vida en el conurbano de Buenos Aires que no desmerecen lo que podés encontrar en cualquier país pobre de África. Hoy, el Estado es el actor económico más importante. Los empresarios dependen de subsidios y contratos con el gobierno. Y la gente de los puestos en un aparato estatal hipertrofiado e ineficiente. Los pobres, casi la mitad de la población, se mantienen a flote con los programas de ayuda oficiales, los planes. Tiene un déficit presupuestario enorme, una inflación superior al 50%, el 40% de pobreza. O sea, el 40% de la población es pobre y de ese 40% un 25%, un cuarto es indigente, es decir, que no tiene para comer. Este país fue un país de avanzada, fue la sexta economía del mundo hasta los primeros años del siglo XX y después empezó lo que podría llamarse su decadencia, los golpes de Estado militares, el populismo, luego el ultraliberalismo. Hace 90 años, Argentina compitió con Estados Unidos por el dominio del continente. El dominio intelectual, político y económico. En aquel momento no estaba claro quién ganaría esta competencia, Washington o Buenos Aires. En Estados Unidos el desarrollo es muy fuerte y en Argentina es muy bajo o pobre, digamos, el desarrollo científico. Muchos investigadores se quedan, hacen su carrera acá y la gran mayoría se van del país, emigran y hacen sus carreras en Europa o en Estados Unidos. Son líderes de grupo, líderes de proyecto, hacen patentes. La crisis que vive Argentina hoy, me parece que no solamente vamos a salir por medio de la parte económica, que es importante, muy importante, sino también hay una crisis cultural. La UNESCO dio la voz de alarma. En 2006, el desempeño de los estudiantes de secundaria argentinos, en comparación con el resto de América Latina, estaba por encima del promedio en matemáticas, literatura y ciencias naturales. En 2019, estuvieron por debajo del promedio. Hay una gran crisis en la educación. Les cuesta aprender a leer, les cuesta la parte de cálculos matemáticos, les cuesta leer y hacer un resumen de lo que leyeron, o sea que hay una crisis y yo creo que esa crisis también son por largos años de crisis económica que golpearon las clases más bajas y las clases medias muchas veces que mandaban a sus hijos a los establecimientos privados porque tenían medios para hacerlo,
con la crisis económica tuvieron que mandarlo a los colegios más bien públicos. Mucho más en estos tiempos de pandemia, ¿no? De pandemia donde no se pudo asistir a los establecimientos, donde muchos de los padres que no tenían una formación tuvieron que acompañar a los hijos en la parte virtual que no lo sabían hacer. La Argentina fue un ejemplo latinoamericano y mundial en el desarrollo de sus universidades, de su escuela primaria, secundaria, los profesionales. Tenemos 5 premios Nobel, 3 en ciencias duras. Esa cultura ampliamente desarrollada choca de frente con una incultura política que no se puede entender. ¿Cómo medir y comparar el progreso y la educación? En lo que respecta a los premios Nobel, Argentina, con sus 3 galardones en ciencias naturales, está muy por detrás de Estados Unidos, y siempre lo ha estado, según un listado de Wikipedia. Veamos las estadísticas y comparemos el crecimiento de Argentina con Alemania, Francia e Italia, así como con Chile, México y Brasil. En 1875, la economía argentina superó a la de Europa y permaneció así hasta 1950, cuando el viejo mundo se recuperó de las secuelas de las guerras mundiales. El país del Río de la Plata no andaba mal hasta 1970. El declive vino después de eso. En una comparación latinoamericana, la situación es similar. Argentina fue el líder del continente durante mucho tiempo, con Brasil solo poniéndose al día en la década de 1950, seguido por Chile y México. ¿Cómo se compara con los Estados Unidos? Aunque el territorio de Argentina es significativamente más pequeño, está habitada por menos personas. Hoy, 46 millones viven en Argentina y 330 millones en Estados Unidos. En las últimas décadas, Argentina continuó recibiendo migrantes, pero esta vez de países más pobres. Y en los últimos 2 años, con la pandemia, venezolanos, paraguayos y bolivianos retornaron a sus países de origen o partieron hacia otros en busca de una mejor suerte. Por otro lado, Estados Unidos sigue siendo atractivo para científicos y expertos de todo el mundo. Otro indicador es la clasificación mundial del Producto Nacional Bruto en relación con el número de habitantes. Argentina fue campeona mundial a fines del siglo XIX, luego de lo cual comenzó la decadencia. En comparación con los Estados Unidos, el descenso es particularmente destacado. En 1950, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el número 1 indiscutible. Argentina todavía ocupaba el puesto 12 por delante de Alemania. En 2020, la participación per cápita del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos fue de casi $64.000. En Argentina, menos de 8.500. El crecimiento negativo relacionado con la pandemia fue del 3,5% en los Estados Unidos y 3 veces más en Argentina. Si bien el gasto público tendió a caer en los Estados Unidos, aumentó considerablemente en Argentina. Esto se relaciona principalmente con los programas sociales y el servicio público. El gasto en educación es casi el mismo en ambos países, el 6% del Producto Nacional Bruto. El Índice de Innovación Global examina 132 economías basándose en 81 factores. Suiza ocupa el primer lugar, seguida de Suecia y Estados Unidos. Alemania es 10ª aquí y Argentina está muy por detrás en el número 73. En el contexto latinoamericano, Chile, México y Costa Rica lideran. En lo que se refiere a solicitudes de patentes, los asiáticos lideran, sobre todo la República Popular China. Alemania es el 4º. Argentina es el número 68 con 42 patentes y la tendencia es a la baja. Cuando se trata de patentes presentadas por instituciones educativas, la Universidad de California lidera,
seguida por las universidades chinas. Los argentinos no aparecen en el ranking en absoluto. La universidad más antigua del país fue fundada en Córdoba en 1613, 123 años antes que Harvard. La UBA, por ejemplo, hasta hace 20 o 30 años, estaba entre las 10 primeras del mundo. Estaba Yale, Cambridge, Oxford, etcétera, etcétera, y por ahí, por el puesto número 7 u 8, estaba la Universidad Estatal de Buenos Aires. Hoy, la Universidad de Buenos Aires, UBA, ocupa el puesto 69 en el ranking internacional y con la pandemia la cosa volvió a ir cuesta abajo. Esta pandemia última que hemos tenido ha hecho que el espacio común, que es el espacio del aula, de los institutos educativos y demás, hayan quedado despoblados y cada uno, todas las universidades se han transformado en universidades a distancia y me parece que han entrado en un formato, ojalá que no, pero irreversible, ¿no? Se habla hoy de aulas híbridas, se habla de una mixtura de presencialidad y distancia, en fin. Los argentinos siguen orgullosos de su UBA. Nadie, ni siquiera los extranjeros, tienen que pagar matrícula o mensualidad alguna. Pero los profesores ganan muy poco, si es que no son ad honorem. El personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, también pasa hambre. Bueno, un investigador en la categoría inicial de la carrera de investigador científico del CONICET está ganando alrededor de 100.000 pesos. Durante 2020, durante el año pasado, los salarios de todos los trabajadores de CONICET habían alcanzado su piso más bajo en 20 años. O sea, el año pasado teníamos salarios más bajos que los de la crisis del 2001. No hay financiamiento para los gastos cotidianos del investigador. Muchos investigadores no tienen oficinas, no tienen un lugar de trabajo, trabajan desde su casa. Eso significa que tienen que comprarse su computadora, mantenerla, si se arregla tienen que arreglarla con su dinero, comprarse, hojas para imprimir, tinta para impresora, es decir, gastos cotidianos. A eso se suma, por ejemplo, los viajes para ir a los congresos, participar en los congresos, que es algo que CONICET te exige, y eso hay que pagar el pasaje, el alojamiento, la inscripción al congreso, que no es barata, o muchas veces en muchas revistas internacionales, cuando uno escucha las revistas prestigiosas, Nature, etcétera, esas revistas cobran te aceptan el artículo, va al referato, y si el artículo es aceptado, hay que pagar para que salga publicado. Lo que se hace es ir a una página que es pirata, que se llama SciHub, que, la creadora, ahora no me acuerdo el nombre, Alexandra Baishian. Bueno, es una científica rusa que creó esta página justamente para saltear ese problema que tienen muchos investigadores. En Argentina es muy, muy usual, que es que no se puede acceder a ciertas revistas porque hay que pagar ese acceso. Entonces esa página. Los técnicos solo están formados para la industria de exportación, pero no se financian investigaciones críticas y con un resultado abierto. Por ejemplo, en Argentina se desarrolló y patentó la siembra directa. El suelo ya no se ara como antes, sino que las semillas de soja, modificadas genéticamente, junto con fertilizantes y pesticidas artificiales, se esparcen en los 10 centímetros superiores del suelo. Pero CONICET no ha investigado las consecuencias negativas de esta agricultura química. En el agro hay desarrollo, por ejemplo, ahora un desarrollo muy importante, el trigo transgénico resistente a la sequía y a herbicidas, es como una gran novedad, y en general en ese sector agrario, que es un sector capitalista que funciona, que puede competir en el mundo, hay un desarrollo científico que se aplica, que tiene una utilidad. En cambio, en todo lo que es el entramado industrial de la Argentina, el gran problema es que es una burguesía que tiene muy poca capacidad de acumulación, una escala muy reducida, que está muy retrasada en relación a la productividad mundial del trabajo, y que su subsistencia se basa en producir para un mercado interno protegido.
O sea, el negocio de la burguesía industrial argentina es la protección del mercado interno, no tener que competir con nadie afuera. Entonces, cuando vos no tenés que competir con nadie afuera, no necesitas un sistema de innovación que te vaya permitiendo mejorar todo el tiempo tus productos, tus procesos, etc. Entonces, para esa burguesía, para ese empresariado, lo importante es la relación con el Estado, mantener una relación con todos los personales políticos, cosa que les mantenga en ese nicho que es el mercado interno. El sindicato convocó a una manifestación frente a la sede del CONICET. Exige salarios más altos y un bono para los becarios y empleados. Solo vinieron 30 personas, unos pocos estudiantes, algunos científicos, funcionarios de ATE. Visita al Instituto Leluar. Acá aproximadamente por $500 por mes cobramos. La doctora Celeste Leal tiene 45 años. Biogenetista, estudia la enfermedad de Parkinson. Su salario proviene del CONICET. Tiene 2 hijos y debe pagar un alquiler. Su marido no gana mucho más. También tienen que pagar para el preescolar privado. Muchos colegas se han ido del país. Y se van porque pienso que principalmente por las condiciones laborales. Acá es muy difícil trabajar, hacer experimentos, publicar trabajos científicos. Para hacer un experimento acá y utilizar reactivos, que son reactivos generalmente producidos en Europa o en Estados Unidos, tardamos 2 meses en que llegue, en importar el reactivo, para hacer un experimento. Cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, hacen un experimento de ese tipo en un día. Piden el reactivo y en ese mismo día capaz que está el reactivo y se puede hacer el experimento. El instituto conmemora el pasado glorioso. Federico Leluar fue un científico argentino muy famoso que ganó el premio Nobel en 1970 por sus estudios en el metabolismo de los azúcares. El pasado no solo ha sido glorioso en cuanto a logros profesionales. La ciencia se nutre de la contradicción, de la tesis y la antítesis, de los espíritus críticos que quieren pensar lo impensable y de la valentía moral. Leluar no solo fue un químico destacado, sino también un rebelde. Había declarado su solidaridad con su maestro Bernardo Hussey, quien había recibido el Premio Nobel de Medicina en 1947. Hussey había criticado públicamente al gobierno de Perón por ser cercano a los nazis y fue echado de la UBA. En ese momento, los científicos usaron su reputación para contradecir. Cuando chocaron con el gobierno, fundaron su propio instituto, como Hussey, o siguieron carreras en universidades extranjeras, como Leluar. Para el peronismo, la prioridad es la lealtad, la obediencia. Hasta el día de hoy, cada mes de octubre, los sindicatos argentinos celebran el Día de la Lealtad, lealtad a su líder y al partido. Pero los librepensadores y los científicos no prosperan en un clima de lealtad y obediencia. Ellos se van y los que se quedan tienen que acomodarse. En la Argentina de hoy, los investigadores dependen del Estado. No es de extrañar que las voces críticas, por ejemplo, sobre la política de coronavirus, apenas se escucharan. No hubo ninguna propuesta para hacer una vacuna nacional. Yo me imagino que tendrían que haber llamado a los científicos, acá hay muy buenos inmunólogos, muy buena gente trabajando en vacuna, tendrían que haberlos convocado y después, bueno, financiamiento. No hubo financiamiento necesario, o sea, a la altura del desarrollo de vacunas. No se desarrollaron vacunas ni medicamentos, ni se permitió una visión crítica de las medidas contra la pandemia. La Argentina no desarrolló vacunas, en 2020 no se desarrolló ninguna vacuna. Sí se empezó a trabajar seguramente porque ya ahora hay 5 o 6 proyectos de vacuna que están siendo analizadas, pero en la fase preclínica, digamos que todavía le falta bastante para poder ser utilizada en humanos. Se podría haber pedido a los laboratorios que trabajaran a toda máquina para encontrar una solución. Sucedió lo contrario. Compraron en el exterior, con contratos secretos y presuntamente los correspondientes gastos de intermediación, coimas. En marzo dejamos de venir al laboratorio, que fue la cuarentena estricta, hasta noviembre, que no pudimos volver al laboratorio a trabajar en este tema de investigación. Se privilegia
hacer negocios con empresarios amigos del gobierno, famoso capitalismo de amigos, ¿sí? O sea, en lugar de destinar financiamiento para, por ejemplo, en este caso la producción de vacunas, siendo el ejemplo que te estaba dando, se decide hacer un acuerdo y pagar para traer una vacuna de afuera, la de AstraZeneca, porque el intermediario y el que, digamos, estaba en el negocio era un empresario, Bossigman, que era amigo del gobierno de Ginés González García. Y después lo mismo con la Sputnik, con otro laboratorio, Richmond, que también un laboratorio amigo del gobierno. A los investigadores locales se les negó repentinamente el acceso a la infraestructura técnica de las universidades y del CONICET. Antes, esto solía ser posible porque enriquecía el intercambio científico de práctica y teoría. Los laboratorios querían analizar tejidos de personas que murieron supuestamente a causa de COVID utilizando un microscopio electrónico moderno. Una vez que nos dijeron que una persona murió de COVID, nosotros no investigamos concretamente si esa persona murió de COVID, haciendo autopsias, tomando biopsias, haciendo microscopía electrónica, cultivando muestras, haciendo secuenciación. Fundamentalmente porque a principios del año pasado los italianos, cuando desobedeciendo a la Organización Mundial de la Salud hicieron las autopsias, demostraron que muchas de las muertes asociadas al COVID habían sido muertes producidas por la intubación a estos pacientes en situaciones que es justamente lo último que debían hacer. A Big Pharma, sin embargo, el gobierno le ofreció toda la infraestructura humana. Cuando Pfizer y Moderna quisieron probar sus nuevas vacunas, se les permitió hacerlo en el Hospital Militar de Buenos Aires. 4.000 argentinos se dejaron inyectar la sustancia aún no probada. Se pudo hacer las pruebas de Pfizer muy rápidamente, en 15 días, en agosto del año pasado, ¿no? De la vacuna de Pfizer, en vez de desarrollar nuestras propias vacunas. En realidad, lo que estamos haciendo en el área médica es utilizar nuestros propios pacientes como conejillos de India para Big Pharma, y no hay una limitación para eso que hemos venido denunciando muchos médicos porque realmente es muy poco ético. Pero pocos protestaron. Hay que saber que Pfizer y Moderna son sociedades anónimas y que en ambas el gigante financiero BlackRock es accionista importante. Y fue BlackRock que lideraba el grupo de los acreedores de la deuda externa privada argentina. El gobierno se puso al servicio. También los institutos, las universidades y el CONICET guardaron silencio. Así había sido con los problemas ambientales de la agroindustria y la minería. Liberan grandes cantidades de sustancias químicas tóxicas al medio ambiente y a los alimentos, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. El agronegocio produce un nivel de contaminación enorme en nuestro país. Argentina es el país que más agrotóxicos consume en el mundo por habitante. Sin embargo, no podemos investigar los daños que tiene las comunidades agrícolas por los agrotóxicos, por la exposición a agrotóxicos, desde el CONICET, desde las áreas públicas de investigación, porque se nos niegan los fondos. Tenemos que hacerlo por afuera. El médico vive en la ciudad de Córdoba. El maíz y la soja modificados genéticamente se cultivan en grandes plantaciones de esa provincia. Muchos de sus pacientes han muerto de cáncer. Con el apoyo de ecologistas locales, Ávila quería llegar al fondo de las causas de las enfermedades y analizar el agua potable y el aire. Las universidades locales y el CONICET se negaron a ayudar. Córdoba tiene una historia y una cultura especiales. La Iglesia Católica y los partidos de derecha son fuertes allí. Incluso fue capital en 2 ocasiones, en 1806 durante la invasión inglesa y en 1955 durante el golpe de Estado contra Perón. En la época colonial, Córdoba fue la ciudad más importante del virreinato del Río de la Plata. Córdoba es, digamos, una especie de catacumba española, donde se hablan lenguas muertas, como el latín, donde hay una desconfianza a todo lo que signifique progreso y civilización,
Córdoba es presentada como la capital de la barbarie, pero con la paradoja que es la ciudad más culta de la Argentina. Es decir, se le dice la docta a Córdoba. Tiene la universidad más antigua de la Argentina y una de las más antiguas de América, pero de alguna manera ese contrapunto que marca Córdoba respecto de Buenos Aires ha sido por lo general un contrapunto conservador, salvo algunos acontecimientos históricos como el del Cordobazo, donde hay un sindicalismo clasista, un sindicalismo combativo, un sindicalismo de izquierda, se levanta contra lo que se llamaba en ese momento la burocracia sindical de los porteños de Buenos Aires, y bueno, y genera ese episodio político que es quizás uno de los más importantes de la historia cultural de la ciudad, y que es el inicio de la caída de la dictadura de Onganía. El 46% de la población, como ser en Córdoba, es pobre, ¿no? Cuando en la década del 70, antes de la dictadura, el 20% de los cordobeses estaba por debajo de la línea de pobreza. Aunque algunos problemas como el crimen son menores que en Buenos Aires, también existen ciudades más pequeñas. Un nuevo modelo no está a la vista. Nosotros teníamos casi 70.000 productores. Hoy en la provincia de Córdoba hay la mitad, ¿no? Y están concentrados. La gente común no saca ventaja del próspero agronegocio. Las enormes plantaciones funcionan de forma totalmente automática. Unos pocos pilotos son suficientes para la semilla y su fumigación. Los mosquitos también están controlados por computadora. Muchos terrenos son propiedad de fondos de inversiones que cotizan en Wall Street. Y para ahorrar impuestos, gran parte de la cosecha se exporta ilegalmente a través de países vecinos. La dictadura produce un quiebre de este modelo y volvemos al modelo que teníamos a fines del siglo XIX. El modelo volvió a ser un modelo chico donde sobra muchísima población. La mayor parte de los trabajadores están empleados, no están empleados en el sector público, ¿no? A diferencia de provincias como por ejemplo Formosa, en la que la casi totalidad de la mano de obra de la población depende del Estado. Y esta no dependencia con respecto al poder político hace que el voto de opinión sea más libre, es decir, que pueda expresarse con mayor independencia de las presiones políticas. Menos poder para el Estado significa menos poder para los peronistas. En Twitter apareció un video en el que el presidente Fernández expresó su enojo durante una visita. Que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes, para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina. Debido a sus instituciones educativas, la ciudad es conocida como la docta. Dicha expresión obedece a que en ella habitan muchas personas con doctorado. En el caso de la educación universitaria, que es de lo que yo podría hablar, que siempre fue una instancia de integración de clases, de movilidad social. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre cuento, ¿no? Mi abuelo paterno, mis abuelos paternos eran armenios y sobrevivientes del genocidio, ¿no? Llegaron a la Argentina en la década del 20, tuvieron 3 hijos, varones, y sus 3 hijos fueron profesionales, fueron estudiantes universitarios y profesionales. Mi abuelo era sastre, no sabía la lengua, era campesino en Armenia, es decir. Entonces, eso no pasa en muchos otros países, que llega un inmigrante iletrado, apenas sabiendo un oficio, y al cabo de una generación, sus 3 hijos son universitarios. La provincia alberga al 8,3% de la población, pero genera el 15% de las exportaciones de Argentina. Hoy, más de 14.000 personas están empleadas en las 6 universidades, casi tantas como la industria del automóvil, en Fiat y Renault. Además está el turismo, la agroindustria y la industria lechera. Pero la experiencia de la década de 1920,
cuando un inmigrante pobre podía llegar a ser clase media con el trabajo de sus manos, ya no funciona ni siquiera en la docta. Esa potencia de la educación pública tan importante en la Argentina ha empezado a desvanecerse. Daniel Miño es sacerdote y docente de la Universidad Católica. Uno podría pensar que termina la escuela media y tiene los elementos para entrar a la vida universitaria. Y vemos que hay un gran fracaso, pero se nota en que muchos no terminan las carreras. Miño es jesuita y Córdoba creció con ellos. La plata de Potosí se llevaba vía la ciudad al puerto de Buenos Aires para ser embarcada a Sevilla, España. Y los primeros jesuitas en 1585 llegaron desde Lima. En Córdoba los jesuitas se van a dedicar a dos grandes misiones, podemos decir. Una que es el trabajo misional con los nativos, con los indígenas, y otra es la educación. Apenas unos años después de su llegada, en 1613, fundaron la primera universidad en Córdoba. Estaban en medio de tres grandes centros civiles y políticos. El centro que era el Tucumán, que era el lugar que viene desde el norte de Perú, era la Capitanía de Chile y también lo que va a ser después el Virreinato del Río de la Plata y el Paraguay, ¿no? Por eso era como un lugar medio estratégico. En el norte fundaron las llamadas reducciones. Estos asentamientos protegieron a los indios guaraníes de los traficantes de esclavos portugueses. Los jesuitas escribieron su idioma, les trajeron el arpa y prohibieron la entrada a los no originarios. No se hicieron reducciones como la del Paraguay, sino que había unos establecimientos que se llamaban estancias. Estos establecimientos eran lugares de producción, agrícolas, ganaderos, para el mantenimiento de los colegios, ¿no? De los colegios y la casa de los jesuitas. La enseñanza era más bien lo que se llama humanidades, lo que se llama arte, que era filosofía, y teología, ¿no? Que eran las tres ramas importantes de la enseñanza de la época, ¿no? Mientras protegían a los indios, compraban esclavos africanos para sus estancias, relata el cura. Y los jesuitas en esa época como que estaban por todos los medios, intentaban la defensa del indígena, ¿no? Entonces una parte del grupo español no lo veía con buenos ojos a la orden religiosa, a los jesuitas. La expulsión en el año 1767 fue la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús de los territorios que pertenecían a la monarquía española, ¿no? El rey que firmó ese decreto, ¿no? Se llama Carlos III, que pertenecía a la dinastía de los Borbones, más bien de origen francés. Veían a la Compañía de Jesús como un cuerpo que era nocivo para la monarquía, ¿no? Entonces era como un reino dentro de otro reino. Tras su expulsión, las universidades se deterioraron y Córdoba perdió influencia. 9 años después, Buenos Aires se convirtió en la capital del virreinato. Argentina se independizó en 1816, pero en la Tierra de la Plata la oligarquía conservó su poder. El Estado Nacional recién surge a fines del siglo XIX, con el presidente Julio Roca. El general encabezó la cruenta campaña contra los indígenas conocida como Campaña del Desierto, en la Patagonia. La Campaña del Desierto, con todo lo infame que es, consiste en no conquistar el desierto y poblarlo, sino en despoblarlo. Es decir, expulsar de ahí a la población que lo ocupaba y ocupar ese territorio como territorio capitalista, como propiedad privada.
Pero el nuevo capitalismo necesitaba algo más que tierras de pastoreo. Construye el Estado en su conjunto, con todas las cosas que significa el Estado. Por ejemplo, acá hay una sola mano que ejerce violencia, que es el Estado Nacional. La eliminación de las guardias provinciales, la eliminación de los ejércitos privados. ¿Sí? Acá hay un solo Estado y hay un solo monopolio de la violencia, que es el del Estado Nacional. Construye además una serie de elementos básicos para que la población y el capital circulen. Por ejemplo, la legalidad de la vida social. Vos tenés que registrarte, tenés que tener una identidad. El matrimonio civil, la ley de educación común. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con construir un ciudadano. Sí, es cierto. Por ejemplo, la campaña del desierto fue lo que hoy llamamos un genocidio. Era una oligarquía ilustrada del siglo XIX que tenía un proyecto de país. El general Roca en 1884 hizo votar por el Parlamento, cuando ya había una democracia en este país, una democracia republicana, hizo votar por el Parlamento la ley 1420 de educación pública, gratuita, laica, universal y obligatoria. La Iglesia Católica, que monopolizaba la enseñanza en ese momento, empezó a protestar, armó un lío importante y el general Roca rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano y expulsó al nuncio de Buenos Aires en 1884, porque al mismo tiempo había hecho votar la ley de matrimonio civil, otro asunto que controlaba la Iglesia. Aquí, para casarse, hasta 1886 había que ir a la iglesia. La oligarquía argentina se pudo permitir todo eso, la ley de educación pública, gratuita, obligatoria, a finales del siglo XIX, porque la Argentina era una potencia agropecuaria mundial. Teníamos 7, 8 millones. En la época del general Roca creo que había 6 millones de habitantes. Se creó una infraestructura industrial para el mercado interno en expansión. Los inmigrantes fueron reclutados en Europa y vinieron en tropel a hacer su América. Trajeron sus ideas políticas con ellos, como las anarquistas. El primer movimiento de masa en Argentina es el anarquismo. ¿Sí? Sobre todo durante la primera década del siglo XX, el anarquismo domina el movimiento obrero a través de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. Entra en eclipse con la Revolución Rusa. O sea, ahí hay un cambio porque aparece un competidor que puede mostrar que tiene una estrategia que da resultado. Y entonces a partir de ahí el anarquismo va a empezar a perder frente al Partido Comunista, que va a ir hegemonizando el movimiento obrero, sobre todo en la década del 30. Y va a ser, junto con el Partido Socialista Reformista, va a ser la principal víctima del peronismo. En 1916 llega al poder por primera vez Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. Una vez que llega Yrigoyen al poder, se supone que tiene una política laboral más flexible, no reprime a los obreros, acuerda con algunas fracciones obreras, con la FOM, los marítimos, etcétera, etcétera, pero cuando la situación se desmadra por la crisis, lo primero que hace Yrigoyen es llamar a las tropas. Es el mismo presidente que en el sur masacra a centenares de personas. Es el mismo presidente que en la forestal permite la masacre de centenares de personas. Yrigoyen viene en este punto a cerrar el último elemento de esta construcción de un capitalismo moderno, que es la democracia burguesa. La democracia burguesa es un instrumento de dominación social, es decir, consiste en alienar a la población del poder constituyente. Como dice la Constitución, el pueblo argentino no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Lo que en la práctica quiere decir que el pueblo argentino no delibera ni gobierna. Lo que deliberan y gobiernan son los representantes. Los representantes se aíslan de la población por una serie de mecanismos. Por ejemplo, hagan lo que hagan, no lo puedes echar antes de tiempo. Si quisieras echarlo, tenés que motorizar cosas como juicios políticos, que son virtualmente imposibles de llevar adelante por todos los requisitos que tienen. Es decir, el representante, una vez votado, es un personaje autónomo. Todo el chiste de la democracia burguesa consiste en esa autonomía. Yrigoyen fue derrocado por los militares en 1930 y la oligarquía recuperó el poder.
Pero ya no era la oligarquía que antes tenía un compromiso con ideas emancipadoras y había hecho campaña por la educación. Los terratenientes querían recuperar sus privilegios, propios de una sociedad feudal. La oligarquía argentina se traicionó a sí misma en 1930, cuando derrocó a Irigoyen, ¿no? Y de algún modo creó todo este lío que tenemos ahora. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina permaneció neutral hasta poco antes del final de la guerra y abasteció tanto a las potencias del eje como a los aliados. Era un negocio brillante y en el Banco Central, como dice el refrán, no sabían dónde apilar todo el oro. En 1946 fue elegido presidente el ministro de Trabajo de la Junta Militar, Juan Perón, admirador del fascista italiano Mussolini. Lo primero que hace Perón es liquidar todo eso que no entienden que, digamos, el poder soy yo, ¿no? Y entonces, durante el primer gobierno peronista nos vamos a encontrar primero con una fuerte represión del movimiento obrero opositor, que incluye torturas, incluye detenciones, incluso asesinatos. De esos 300.000... Perón sabía que la creciente población necesitaba un nuevo modelo económico. Por lo tanto, quería industrializar al país y reemplazar las importaciones con su propia producción de bienes de consumo. Tenía suficiente dinero. De la Alemania de la posguerra trajo expertos para construir una industria atómica y de aviación nacional, incluidos los nazis, y nacionalizó el comercio exterior. En sus primeros años hizo buenos gobiernos, porque por ejemplo la ley de voto femenino fue votada en 1949. Aplicó una serie de leyes sociales, sindicales en particular, que venían siendo reclamadas desde décadas antes por socialistas, comunistas, anarquistas, etc. Las aplicó, pero con un factor extra, la corrupción. La corrupción sindical, el sindicalismo es muy fuerte en Argentina, muy desarrollado, pero al mismo tiempo ampliamente corrupto. Hay dirigentes en Argentina que llevan 35 años al frente de su sindicato. El señor Moyano, por ejemplo, hace 35 años que es secretario general del gremio de camioneros y al mismo tiempo es uno de los principales accionistas, si no el principal, de OCA, una empresa privada de transportes. Entonces eso solo ocurre en Argentina. En este momento tenemos una vicepresidenta que tiene media docena de juicios gravísimos en su contra y ha sido electa. El canciller Hugo Moyano visita la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. El secretario general Carlos Minucci es, por supuesto, peronista y muestra con orgullo las fotos. Perón y Evita, Néstor Kirchner, su esposa Cristina y su hijo Máximo, héroes de la lucha proletaria, y arriba de todos otro argentino, el Papa Francisco, también peronista. La clave fundamental nace en los 90, cuando se cambia la matriz económica, se busca un nuevo intento de matriz, se pierde todo lo que eran empresas del Estado. Eso lo decretó otro peronista de la época, el presidente Carlos Menem. El golpe de Estado del 76 generó un salto entre una dirigencia que nacía, que era la que venía de los 70, con la desaparición de los militantes, de todo lo que nos pasó en el 76. Cuando vuelve la democracia se perdió toda una generación de dirigentes y quedamos en manos de una clase dirigente que no era la clase dirigente de los 70, era una clase dirigente un poco más mercantilista, más de negociar favores que la lucha por la clase que uno defiende. He pasado tanto el tiempo, además. En ese entonces, no solo fueron los militares los que hicieron desaparecer a los sindicalistas de base. Los funcionarios de la jerarquía fueron sus cómplices y, a diferencia de los uniformados, no fueron juzgados por la justicia. Y yo no puedo estar en esos detalles. Es un país totalmente dependiente de las multinacionales,
con factores internos cómplices de esos grupos multinacionales. Está todo privatizado. Al gobierno le gusta rodearse de científicos. Esto da la impresión de experiencia. Recientemente, una noticia acaparó los titulares. La Agencia Espacial Nacional está planeando una instalación de última generación para lanzar satélites, nada menos que un Cabo Cañaveral en la Patagonia. Los responsables no revelaron cómo se financiará esto y no estaban dispuestos para una entrevista frente a la cámara. Por la pandemia, por supuesto, pero me enviaron un folleto sobre el glorioso pasado de la Agencia Espacial. El problema de la ciencia argentina viene de muchos gobiernos que se han sucedido, de los más variados signos políticos, con los más variados discursos, pero nada cambia en el fondo. Entonces, para algunos gobiernos será un elemento de propaganda y no mucho más que eso. Se hace mucha propaganda con proyectos, con grandes proyectos que después en general terminan en la nada o no se terminan de llevar adelante porque básicamente no hay presupuesto suficiente. Brasil tiene su propia base de lanzamiento de cohetes en Alcántara, ubicada al Ecuador, ideal para transportar satélites en órbita. Pero la cooperación científica en América del Sur es prácticamente inexistente, a pesar de toda la palabrería. La integración continental, deseada por los libertadores del dominio colonial español, nunca se hizo realidad. El proyecto de los Estados Unidos de América del Sur se hundió en las vanidades nacionales y la mediocridad política. Perón ignoró el movimiento no alineado que estaba surgiendo en ese momento. Después del golpe de Estado de 1955, se inició en Cuba la Tricontinental Revolucionaria, un intento del Che Guevara de unir el sur. Los movimientos guerrilleros del subcontinente defendieron esta idea, pero fueron derrotados por las dictaduras militares de la década de 1970. La idea resurgió en la década de 1980, cuando los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y Fernando Henrique Cardoso, tomaron la iniciativa de un mercado común del sur. Si bien este Mercosur existe hasta el día de hoy, nunca fue más allá de algunos acuerdos aduaneros. ¡Alca, al carajo! El intento de integración más reciente fue el de los populistas, de Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Evo Morales. Cuando fue la época de Néstor y Cristina, con la América Grande, que estaba Lula, Chávez, bueno, era una América que empezaba a tomar identidad. Y bueno, toda esa América que comenzaba a tomar identidad, empiezan en estos golpes de los FER, que nosotros vemos primero fue contra Paraguay, con el presidente paraguayo Lugo, después siguió, llegó a Cristina, llegó a Lula, y todo Estados Unidos desarmó el armado de esa América que le dijo a Bush no al ALCA. Muy poco se concretó de la idea de la patria grande. Por supuesto, hubo presión del Departamento de Estado, que siempre había luchado contra una América del Sur unida. Murió Hugo Chávez y con él la proclamada cooperación subcontinental. Se acordaron algunos negocios poco transparentes, pero no nació un nuevo movimiento. Incluso durante la crisis del coronavirus, no se llegó a un acuerdo sobre un enfoque común, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas y terapias o en el intercambio de información sobre Big Pharma. Cuba cuenta con un complejo biotecnológico de última generación. Que yo sepa, no hay mucha colaboración con los países. ¿Por qué no? Bueno, un poco, en mi opinión, hay mucha mirada hacia Europa y hacia Estados Unidos, ¿no? Y hay muy poca colaboración con países sudamericanos. ¿Y la izquierda? El guevarismo o el maoísmo se pensaron para sociedades en las cuales la masa de población es agraria. Vos vas y construís un Estado
paralelo al Estado, cuya única función es hacerle guerra al Estado oficial. Y tenés la ventaja de que te metes en el monte y te escapás, hasta el día de que sos suficientemente fuerte y el que escapa es el otro. ¿Sí? La Argentina, el 95% de la población vive en las ciudades. ¿Qué sentido tiene ser guevarista en la Argentina? ¿Qué quiere decir ser guevarista? ¿Dónde están los campesinos? En el 2008 hubo un conflicto llamado conflicto del campo, donde vimos a gente de izquierda llamar campesinos a los chacareros. Pero los chacareros van a sus campos con 4x4. En lugar de luchar contra el Estado, la izquierda está defendiendo las instituciones burguesas, que siempre ha protegido los intereses de la élite. Algunos preocupados por un puesto seguro en la administración pública, lo que solo es posible con un buen comportamiento político. La izquierda, en vez de cuestionar esa relación, claudica frente al peronismo por esta idea. No queremos repetir el error del comunismo. El comunismo se puso enfrente del peronismo, el comunismo fue antiperonista y lo arrasó la historia. Entonces nosotros no nos vamos a poner de frente. ¿Y eso qué significa? Significa que esa izquierda oscila entre ser filoperonista, peronista o por lo menos no demasiado crítica. Y le perdona todo. Hay un chiste que se dice acá que el peronismo es el marido golpeador de la clase obrera. A veces esas relaciones así, digamos, perversas donde la víctima no puede separarse del victimario, ¿no? Y entonces, bueno, la clase obrera recibe paliza tras paliza del peronismo y sin embargo vuelve. La clase obrera argentina, mejor paga del tercer mundo, incluso mejor paga de muchos lugares de Europa, con la organización más consolidada de buena parte del mundo occidental, con una capacidad de movilización gigantesca, o sea, la clase obrera argentina de la década del 70, esa clase obrera, por la milésima parte de lo que hoy hace cualquier gobierno burgués, te quemaba la Plaza de Mayo. Esa clase obrera hoy no existe más. Hoy tenés otra clase obrera en otro equilibrio social e ideológico, donde vos estás acostumbrado al plan, estás acostumbrado al subsidio, estás acostumbrado a la villa, estás acostumbrado a la olla popular, estás acostumbrado a depender del Estado. Yo te controlo porque vos dependés de mí. Hay un tercio de la clase obrera argentina que vive, como diría Marx, de la caridad pública. En Argentina no existe una autoridad central que controle la distribución de esa caridad pública. Son las organizaciones sociales y los partidos políticos los que suelen administrar estos planes sociales entre su gente. Cualquiera que esté familiarizado con este sistema y tenga una buena conexión con el puntero político puede cobrar varias veces y a pesar de todos los anuncios todavía no hay un registro central. Y con un poco de trabajo en negro uno puede sobrevivir, más o menos bien, pero no hay incentivo para un trabajo mal pago, pero formal. Lo que antes era el viejo puntero de barrio, ese tipo que te hacía favores, vos tenías que, necesito ir a sacarme una muela y no consigo turno para el dentista. Yo hablo con mi amigo dentista, y vos después lo votabas porque, digamos, fulanito siempre me consigue algo, ¿sí? Ese viejo puntero de barrio ahora es el Estado Nacional, que distribuye millones de planes y controla la situación en cada lugar. Los planes no son gratuitos. Cuando el partido llama, la gente tiene que presentarse en las manifestaciones. Los micros los recogen de los barrios marginales y reparten megáfonos y pancartas. Los que están en esta espiral no tienen una buena vida, como asegura enfática la derecha para alimentar la envidia social. Y después de casi 2 años de pandemia y el cierre de escuelas, las posibilidades de salir de la villa a través de la educación y el trabajo son casi nulas. Esa fue la promesa de la sociedad burguesa. Todos pueden manejar su vida si hacen un esfuerzo. Los que hoy viven en barrios marginales solo lo logran a través del tráfico de drogas y la delincuencia callejera. Es un país que se desestructuró. ¿Quién lo va a estructurar? Yo creo que el movimiento obrero en su momento estábamos en condiciones de poder ser un ordenador de la sociedad, pero también al movimiento obrero le aparecen los grupos sociales que son los que no tenían trabajo y se genera también un enfrentamiento entre los grupos sociales y los grupos de trabajo. Son grupos
formados desde un esquema peronista sindical, donde manejan su grupo, son los que van manejando grupos sociales. Está el Partido Obrero, está el MST, está la izquierda, el trotskismo, el comunismo. Todos viven en estos momentos de los movimientos sociales, que hoy son movimientos sociales que dependen de las dádivas del Estado, para darte un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gran pelea? ¿Quién llega primero al Estado para tener el control de esa gente, el control económico, para moverse dentro de las cooperativas estas que se arman, que no... Bueno, es una disociación de una sociedad que estaba conformada y una sociedad que se va desgranando en pedazos, en gajos. En esta sociedad fragmentada, todos luchan por los intereses de su propio grupo, no por el bien común. Y la caja por la que se está peleando es cada vez más pequeña. El Fondo Monetario Internacional, como siempre, está pidiendo nuevos programas de austeridad que solo empeorarán las cosas. Aplicándolos, no solo el 46% de la población argentina será pobre en pocos años, como lo es hoy, tal vez el 70%. Esa no es la solución. Pero la receta tampoco es seguir con el modelo actual. Con él, la sociedad también se volverá más pobre, con la excepción, por supuesto, de los grandes agricultores y sus administradores, la clase política. Por supuesto, y como siempre, las élites se salvan.